Saludos, sean bienvenidos y bienvenidas a otra clase del curso de Circuitos Lineales 1. En la clase de hoy vamos a hacer ejercicios de práctica sobre los temas que hemos visto en el capítulo 1 y capítulo 2. Vamos a comenzar con este primer ejercicio, donde se nos pide encontrar los valores de Ix y de Vx. Ix es esta corriente que está fluyendo aquí por esta fuente de 1 volt, y Vx es la tensión que nosotros veríamos en esa fuente de corriente controlada por corriente. De acuerdo, entonces ese circuito, vean que tiene 3 mallas y vamos a ver cómo lo podemos analizar con las leyes y con las relaciones que nosotros tenemos hasta el momento. En este tipo de ejercicios donde no tenemos pues una idea clara de cómo lo podemos resolver, lo principal o lo más conveniente es comenzar por marcar todas las corrientes que tenemos en el circuito, darles un nombre a las corrientes que no conocemos y marcar también las tensiones que nosotros tenemos en el circuito. Yo, por ejemplo, a esta resistencia le voy a llamar R1, a esta le voy a llamar R2 y a esta de aquí le voy a llamar R3. Ok, entonces yo sé que la corriente Ix es la corriente que está fluyendo en esta dirección a través de la fuente de 1 volt. La corriente que fluye por R1 yo no la conozco, pero le voy a dar un nombre. Voy a decir que fluye en esta dirección y le voy a llamar, digamos, IY. Estoy asumiendo la dirección y le estoy dando un nombre. Luego, ¿qué corriente fluye por la resistencia R2? No sabemos. No sabemos cuánta corriente está fluyendo por acá. Yo voy a asumir que fluye de arriba hacia abajo y le voy a llamar, digamos, IZ. Lo mismo ocurre con R3. Yo no sé cuánta corriente está fluyendo por R3. Por lo tanto, también le voy a dar un nombre y le voy a dar una dirección. Digamos IW. Ok. Recuerden que la corriente IY fluye tanto por R1 como por la fuente. Y ahora, ¿qué corriente está fluyendo por este ramal de acá? En este ramal de acá, la corriente la define la fuente de corriente. Por lo tanto, por este ramal ya nosotros sabemos que fluye una corriente y es Ix. Lo que pasa es que no sabemos cuánto vale Ix. Ok, entonces ya tenemos las corrientes que fluyen por los diferentes ramales del circuito. Ahora voy a marcar las tensiones. De acuerdo con las direcciones que yo le di a las corrientes, voy a definir las tensiones en las resistencias. En R1, la tensión tendría que ser V en R1 con esta polaridad. En R2, yo le voy a llamar tensión en R2 y tiene esta polaridad. Y en R3, yo marco la tensión y marco la polaridad de acuerdo a la corriente que fluye por R3. Ok, entonces ya tengo tensiones, ya tengo corrientes en todo el circuito, aunque todavía hay muchos valores que yo no conozco. Ok. Entonces en el primer paso, marcamos corrientes y marcamos tensiones. Las tensiones en las fuentes obviamente ya están definidas, no les tenemos que hacer nada más. Ok, ahora definamos nodos de interés. Recuerden que por cada nodo nosotros podemos establecer una ecuación. Por cada trayectoria cerrada también podemos establecer una ecuación. Por lo tanto, es importante localizarlos para poder entonces nosotros trabajar.
Vean, por ejemplo, que aquí arriba yo tengo un nodo, le voy a llamar el nodo A, y por acá tengo otro nodo al que le voy a llamar nodo B. Luego tenemos un nodo por aquí, que es, digamos, el nodo C. Ahora, tengo nodos por acá también, pero estos nodos tienen únicamente una entrada y una salida. Por lo tanto, no me permiten establecer ecuaciones de corriente, digamos, útiles o que me sirvan para algo. Yo sé que en este nodo entra Y, sale Y, no me permite hacer nada más. Y en este nodo entra 10ix y sale 10ix, no me permite hacer nada más. Pero estos tres nodos capaz que sí me van a ayudar a establecer ecuaciones. El nodo A, el B y el C. Y ahorita vamos a empezar a plantear ecuaciones para ver si eso nos ayuda a encontrar las variables que no conocemos. Listo. ¿Qué más tenemos por acá? Vamos a ubicar también las mallas o trayectorias cerradas. A ver cómo nos va. Tenemos una trayectoria cerrada aquí, que es una malla. Yo le voy a llamar malla 1. Tenemos otra trayectoria cerrada acá, que también es una malla, le voy a llamar malla 2. Y tenemos una trayectoria aquí cerrada, que también es una malla, y le voy a llamar malla 3. Tenemos también la trayectoria externa completa. Tenemos cualquier combinación de trayectorias cerradas, tanto esta de acá como esta completa de aquí afuera. Es decir, tenemos varias trayectorias. Yo por ahora voy a marcar las mallas, que son como las más fáciles de ver, y vamos a ir resolviendo ecuaciones para ver cuáles vamos a ir necesitando. Ok, entonces, como tenemos múltiples variables que no conocemos, es muy probable que necesitemos varias ecuaciones. Por eso es que tenemos que encontrar muy bien los nodos y tenemos que encontrar muy bien las mallas o las trayectorias cerradas para plantear ecuaciones. ¿De acuerdo? Entonces, veamos. Nos están pidiendo el valor de Ix y el valor de Vx. El valor de Vx lo podríamos encontrar en la malla 3, por ejemplo, si nosotros conociéramos la tensión en R3. ¿Verdad? Si nosotros conociéramos esta tensión y conociendo esta de acá podríamos encontrar Vx, pero no tenemos esta tensión. Para encontrar esta tensión ocupamos esta corriente, ¿ok? Y no la conocemos. Luego, para encontrar Ix, yo podría encontrar Ix si yo conociera Y y si yo conociera IZ, ¿verdad? Porque analizaría el nodo A, pero no conozco ninguna de las dos. Entonces, por lo menos voy a ir planteando ecuaciones. Para plantear ecuaciones yo utilizo ley de corrientes de Kirchhoff o ley de tensiones de Kirchhoff. Entonces voy a comenzar revisando los nodos. Entonces primero voy a aplicar ley de corrientes de Kirchhoff al nodo A. A ver qué pasa. Ok, en el nodo A yo tengo la corriente IY que ingresa, por lo tanto es negativa. Tengo la corriente IX que sale, positiva, y tengo la corriente IZ que sale.
solo tengo 3 corrientes en ese nodo, igual a 0. Entonces yo podría decir que IX más IZ es igual a IY, por lo que es lo mismo, IY es igual a IX más IZ. Una primera ecuación. Ok. Esta ecuación me relaciona a IY con IX y con IZ. Recuerden que IX es una de las variables que yo ando buscando. Ok, ya tengo una primera ecuación. Vamos a ver si encontramos más ecuaciones para poder entonces resolver las variables. Voy a aplicar ahora ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo B. A ver qué obtenemos. En el nodo B resulta que también está involucrada IX, porque IX es una corriente que está ahora ingresando al nodo B. Entonces la resto. Menos IX. Luego, en esta dirección está saliendo IW. Entonces sumo IW. Y en ese nodo también está ingresando la corriente 10IX de esta fuente. Entonces resto 10IX, y esas son las 3 corrientes del nodo, por lo tanto igual a 0. Entonces despejo para IW. IW sería IX más 10IX, o sea, la IW es 11 IX. Resultado bien interesante. Ya tengo una relación que me vincula a IW con IX. Ok, entonces vean que en esta ecuación tengo 2 variables desconocidas o 3 variables desconocidas, y en esta tengo 2. Entonces ocupo ver de qué manera las puedo vincular. Está bien, entonces tengo esas 2 ecuaciones. Podría plantear la ecuación del nodo C, pero este nodo C me va a vincular a IZ con IW, con IX y con IY. Es probable que no me ayude a resolver este problema. Necesito otras ecuaciones que me vinculen tal vez a las variables que yo tengo aquí, que me permitan reducirlo tal vez a una forma de un sistema. Entonces voy a probar ahora con las mallas, a ver si las mallas me ayudan a resolver el problema. Ok, voy a plantear las ecuaciones de malla. Por lo que entonces voy a comenzar con la malla 1. Vamos a aplicar ley de tensiones de Kirchhoff a la malla 1. A ver cómo nos va. Entonces en la malla 1 yo la voy a recorrer en la dirección de las manecillas del reloj. Tendría menos 10 más la tensión en R1 más la tensión en R2. E igual a 0, ¿verdad? Estoy haciendo este recorrido que está acá, sumo resto los 10 volts, sumo la tensión en R1 y sumo la tensión en R2. Entonces, la tensión en R1 más la tensión en R2 es igual a 10 volts. ¿Y quiénes son las tensiones en R1 y R2? Por ley de Ohm, tiene que ser la resistencia multiplicada por su corriente.
Por lo tanto, la tensión en R1 sería R1 por IY, que IY es la corriente que está fluyendo por R1. Ahora, ¿quién sería la tensión en R2? En R2 sería R2 por la corriente que fluye por R2, que yo dije que era IZ. Entonces, R2 por IZ. Y ahora, eso queda igualado a 10. Ajá, entonces vean, tengo otra ecuación en términos de IY y de IZ. Los valores de la resistencia las conozco, sería 100 IY más 100 IZ igual a 10. Entonces vean que tengo una tercera ecuación. Perfecto. Ahora vamos a aplicar ley de tensiones de Kirchhoff a la malla 2, a ver si obtenemos otra ecuación. ¿Qué tenemos en la malla 2? En la malla 2 tengo esta que está acá, esta trayectoria cerrada que está acá. Voy a aplicar ley de tensiones de Kirchhoff partiendo de este nodo y volviendo a sí mismo. Entonces tendría menos la tensión en R2 más 1 volt de la fuente. Vengo por acá y sumo la tensión en R3. Y vean que vuelvo al punto de partida igual a 0. Entonces me quedaría que 1 es igual a la tensión en R2 menos la tensión en R3. Es decir, la tensión en R2 menos la tensión en R3 es igual a 1. Aplico ley de Ohm nuevamente. En las resistencias, ¿verdad? En R2 y en R3. ¿Quién sería la tensión en R2? Sería R2 por IZ. R2 por IZ es la tensión que hay en R2. ¿Qué tensión hay en R3? En R3 yo tengo tensión R3 multiplicada por IW. Y eso está igualado a 1. Entonces, veamos. Los valores de la resistencia los tenemos. R2 vale 10, vale 100 ohms. 100 IZ menos R3 que vale 10 y W es igual a 1. Y aquí tengo la cuarta ecuación. Entonces vean esto. Yo ando buscando un sistema, porque en este caso tengo muchas variables desconocidas. Tengo muchas corrientes desconocidas en este caso. Vean que ahora todas las ecuaciones están en términos de corrientes. Entonces, aquí tengo en esta ecuación IZ e IW. En esta ecuación tengo IY e IZ. ¿Será que yo puedo escribir IY en términos de IZ y de IW? Bueno, podría ser, porque IY es IX e IZ. Entonces vean, yo podría usar en vez de IY, IX e IZ. Entonces esta ecuación me quedaría en términos de IX y de IZ. Y ya aquí tengo a IZ, y usando la ecuación 2 yo podría utilizar en vez de IW esta expresión que involucra a IX. De tal manera que pareciera que yo puedo llevar la ecuación 3 y la ecuación 4 a depender de las dos mismas variables desconocidas. Por lo tanto, tendría un sistema de ecuaciones. Y eso es lo que vamos a hacer ahorita. Entonces, vamos a manipular esas ecuaciones.
yo voy a tomar la ecuación 1 y la voy a sustituir en la ecuación 3. Ok, entonces yo tendría 100 y en vez de y yo coloco ix más iz más 100 iz igual a 10. Ok, entonces me quedaría 100ix más 100iz más 100iz igual a 10, y esto sería entonces 100ix más 200iz igual a 10, y esta va a ser mi ecuación 5. Ok, perfecto. Entonces tengo una ecuación que depende de ix y de iz. Ahora, si yo pudiera llevar esta ecuación también a depender de ix y de iz, ya tendría el sistema de ecuaciones que yo ando buscando, que yo necesito. Y vean que lo puedo lograr si yo en vez de iw utilizo esta relación que tengo acá. Entonces vamos a sustituir ahora 2 en 4. En 4, y voy a tener entonces que 100 iz menos 10, y en vez de poner iw pongo 11ix igual a 1. Ok, entonces yo tendría aquí 100 iz menos 110 y x igual a 1, y voy a acomodar las variables para que me queden igual que en esta ecuación. Entonces tendría menos 110 y x más 100 y z igual a 1, y a esta ecuación yo le voy a llamar 6. Entonces vean que 5 y 6 me están formando un sistema de ecuaciones. Y si yo resuelvo ese sistema de ecuaciones, encuentro ix y encuentro iz. Tengo dos ecuaciones dependiendo de las mismas dos variables, por lo tanto es un sistema de ecuaciones lineales, y yo puedo encontrar por cualquier método los valores de ix y de iz. Una vez conociendo ix, conocería iw, conociendo ix e iz, encontraría y ya con todas las corrientes encontraría todas las tensiones en el circuito. Por lo tanto, estaría resolviendo el circuito completo. Ok, entonces vamos a resolver este sistema. Entonces tengo el sistema de ecuaciones. Sería 100ix menos 110ix más 200iz más 100iz mis variables son ix e iz, y eso está igualado a 1, o a 10, perdón, y a 1. Entonces, podemos resolver ese sistema por cualquier método. Yo voy a utilizar el método de la calculadora y voy a reducir la matriz aumentada. Entonces, voy a insertar mi matriz aumentada, que sería 100 luego menos 110, 200, 100 en mi segunda columna
y aumento la matriz con la matriz la matriz columna, vector columna de resultados, que es 10 y 1. Y una vez que lo tengo, reduzco la matriz y obtengo los resultados. Recuerden que los resultados son IX e IZ. Me da 0,025 amperes la IX y la IY me da 0,0375 amperes. Entonces vean que con el planteamiento de ecuaciones que hicimos logramos llegar a un sistema de ecuaciones de 2 ecuaciones y 2 incógnitas. Planteamos un sistema, resolvemos el sistema y encontramos 2 corrientes que a su vez nos van a permitir encontrar las otras 2 corrientes desconocidas del circuito, y ya con estas 4 corrientes tendríamos todo el resto. Vean que no ocupamos la malla 3. De todo modo, la malla 3 no lo hubiéramos podido utilizar porque no tenemos VX y la fuente de corriente no es una resistencia, por lo tanto no podemos aplicar ley de Ohm-Leach. La ecuación 3 de la malla 3 la vamos a usar después, pero para encontrar VX ya conociendo la corriente IW. Ok, entonces vamos a terminar de resolver el ejercicio. Ok, entonces vamos a volver a las ecuaciones 1 y 2 ya conociendo los valores de IX y de IY. Entonces, volviendo a 1, que la tenemos ahí arriba, encontramos el valor de IY. IY sería igual a IX más IZ, o sea, noten que, antes de continuar, noten que la corriente de IX en 0,025 amperes la podemos escribir también corriéndola como a 3 unidades en 25 miliamperes. Y esta corriente, la coma está ahorita aquí, la corremos 3 unidades o 3 espacios a la derecha y tendríamos 37,5 miliamperes. Entonces, ahora sí, volviendo allá, Y sería 25 miliamperes más 37,5 miliamperes Y sería igual a ¿cuánto? $62,5 miliamperes. Esa sería la corriente que está entregando la fuente de tensión de 10 volts, ¿verdad? Otro detalle muy importante, vean que las corrientes IX e IZ nos dieron positivas, por lo tanto estas son las direcciones correctas de IX y de IZ. Y Y también nos está dando positiva, por lo tanto la dirección está bien. Y ahora nada más vamos a corroborar con IW. Entonces vamos a volver a la ecuación 2 y tendríamos que IW es igual a 11 IX, o sea, la IW serían 11 por 25 miliamperes. ¿Cuánto sería 11 por 25? 275 miliamperes. Positiva, por lo que entonces la corriente IW tiene efectivamente esa dirección.
Ya tenemos esas otras dos corrientes. Y ahora con esas dos corrientes podríamos calcular todas las demás tensiones. Podríamos calcular la tensión en R1, la tensión en R2 y la tensión en R3. ¿Quién sería la tensión en R1? Sería R1 por IY, ¿verdad? R1 por IY, o sea 100 por la IY, 62,5 miliamperes. La tensión en R1 sería, recuerden que pasamos los miliamperes a amperes para trabajarlo mejor, y sería entonces 100 por 0.0625 amperes, y eso sería 6,25 volts. Tensión en R1. Ahora vamos con la tensión en R2, que sería R2 por IZ. R2 vale 100 ohms también, y Z nos dio 0,0375 amperes. Por lo tanto, V en R2 sería 3,75 volts. Noten que las tensiones son positivas, por lo tanto la polaridad que les dimos originalmente es la correcta. Noten que si yo sumo V en R1 y sumo V en R2, obtengo los mismos 10 volts de la fuente, por lo tanto la ley de tensiones de Kirchhoff se cumple. Por el momento pues todo va bien y nos falta nada más la tensión en R3. ¿Qué es la tensión en R3? Tiene que ser R3 por IW, que era la corriente que fluye por R3. O sea, R3 vale 10 volts y por esa resistencia está fluyendo IW, que son 275 miliamperes. O sea, 0,275 amperes. Ahora muevo la coma 3 posiciones ahora hacia la izquierda para pasarlo a amperes, y entonces tendríamos 10 por 0.275 amperes, y eso nos da 2,75 volts. Ya tenemos las tres tensiones en las resistencias. ¿Qué nos falta ahora calcular nada más? Bueno, nos falta calcular Vx. Ahora, ¿cómo calculamos Vx? Bueno, Vx lo podemos calcular usando ahora prácticamente cualquier trayectoria cerrada que nosotros queramos utilizar, porque ya conocemos todas las tensiones y todas las corrientes en el resto del circuito. Lo más fácil, lo más conveniente sería utilizar la trayectoria 3 o la malla 3, ¿verdad? Que solo tiene 3 tensiones o 3 elementos, y es como lo más fácil de ver en este caso. Entonces, aplicamos ley de tensiones de Kirchhoff en la malla 3, la trayectoria 3. ¿Qué es lo que vamos a obtener entonces? Voy a partir de este punto y voy a dar la vuelta en la dirección de las manecillas del reloj. Entonces primero resto la tensión en R3 menos V en R3 menos Vx
más 20 volts igual a 0, ¿verdad? Porque vuelvo al mismo punto. Me interesa Vx, por lo tanto puedo decir que 20 menos la tensión en R3 es igual a Vx. Eso quiere decir que Vx es 20 menos la tensión en R3. Y la tensión en R3 ya la tengo. Entonces Vx sería 20 menos 2,75 volts. Por lo tanto, la tensión Vx vendría siendo como 17 y algo. 17,25 volts. Y entonces ya aquí ustedes tienen los valores finales. Aquí está el valor de Ix que nos pedían y por allá está el valor de Vx. La tensión Vx es positiva, por lo tanto esta polaridad de la tensión está bien. No hay que moverla, no hay que cambiarla. Entonces vean que lo complicado de este ejercicio consiste en encontrar las ecuaciones aplicando ley de corrientes y ley de tensiones en las diferentes mallas, en los diferentes nodos, de tal manera que yo pueda llegar a este sistema de ecuaciones. Con ese sistema de ecuaciones yo puedo entonces resolver para dos de las variables que luego me permiten encontrar todas las demás variables del circuito. Entonces hay que poner mucha atención cuando tenemos circuitos grandes de este tipo para poder encontrar ecuaciones que me sirvan a mí para encontrar las variables. Difícilmente podamos encontrar en un circuito ya grande como este una única ecuación que me permita resolverlo todo al mismo tiempo. Normalmente hay que plantear varias y hay que ver cómo las combinamos para poder llegar a un sistema que me permita entonces empezar a resolver variables. ¿De acuerdo? Vamos a ver la simulación de este ejercicio. Entonces ya me vine para microcap y ya armé pues prácticamente la mayor parte del circuito. Lo único que me falta conectar es la fuente de corriente controlada por corriente. Entonces recuerden que buscamos las fuentes de corriente controladas aquí en Analog Primitives dentro de Components y nos venimos a Dependent Sources y tenemos fuente de corriente controlada por corriente. Entonces esta es la fuente que yo necesito. Le voy a dar el valor de la ganancia, que en nuestro caso es de 10, ¿verdad? Eso es lo que se multiplica por la corriente de control. Y ahora pues la voy a girar para dejarla en la dirección que yo necesito. Me voy a traer su etiqueta para acá. Y vamos a conectar las terminales de la fuente de corriente. Lo que nos hace falta es el elemento de corriente nuevamente, que por aquí tiene que fluir la corriente de control Ix. La corriente de control Ix es la que fluye por este ramal de acá, la que está ingresando a la fuente de 1 volt. Por lo tanto, tenemos que romper el circuito aquí, porque por aquí es donde fluye la corriente Ix. Y yo me voy a traer... Recuerden que la Ix viene por este ramal de acá, entonces antes de pasar por la fuente va a tener que ir a pasar por mi sensor de corriente en la fuente controlada y va a ingresar por el punto positivo del sensor de corriente. Entonces la corriente viene por aquí, pasa en dirección positiva o entra por el punto positivo del sensor de corriente de la fuente controlada y donde sale nos la llevamos y la conectamos a donde antes esa corriente llegaba. Entonces antes esa corriente brincaba por acá, ahora tiene que pasar por el sensor de corriente para ser medida y por lo tanto para poder ajustar la fuente dependiente. Ok, entonces ya estamos, ya todos los demás valores están definidos, ya definí el valor, el punto del nodo de referencia que va a ser el nodo de abajo, el nodo inferior, y vamos a ir entonces a decirle análisis Dynamic DC. Y aquí vamos a ver por las tensiones y las corrientes. Entonces vean que esta burbuja es la tensión de este nodo,
esta burbuja es la tensión de este nodo de aquí. Vean que donde yo marco el nodo o el cable, el punto, se ilumina la burbuja, ¿verdad? Este nodo esta tensión es la de este nodo, que es obviamente la misma tensión de este nodo que está acá. Este está por aquí y ese es el nodo de 0. Veamos corrientes, activemos la corriente acá. Entonces vean que la corriente que fluye por la resistencia R3 es de 275 miliamperes, como ya habíamos predicho. La corriente IZ, que es la que fluye por R2, es de 37,5 miliamperes. La IY, que es la corriente que entrega la fuente de tensión de 10 volts, es de 62,5 miliamperes, que ya nosotros la habíamos encontrado como IY, ¿verdad? ¿Y qué más? La fuente de corriente está entregando 250 miliamperes y la corriente IX, que es la que fluye por la fuente de corriente la fuente de tensión de 1 volt, es de 25 miliamperes, como ya lo habíamos encontrado. Ahora, Vx sería la tensión positiva de este nodo, negativa hacia este nodo, como lo habíamos escrito en el diagrama. Microcap nos dice que en este nodo hay 20 volts y en este otro hay 2,75 volts. Por lo tanto, Vx, que es la tensión en la fuente, sería 20 menos 2,75, como habíamos encontrado en la pizarra, o sea, 17,25 volts. Es lo que aparece acá en la fuente de corriente controlada. ¿De acuerdo? Entonces ya aquí estamos confirmando pues que los resultados de nuestro análisis son correctos. Y ya podemos continuar entonces con el siguiente ejercicio. Listo, veamos ahora el ejercicio 2. En el ejercicio 2 nos dan este circuito de acá y nos piden determinar la resistencia equivalente entre A y B, entre esas dos terminales A y B, y luego entre B y C. Entonces, primero tenemos que ver el circuito entre A y B, que son estas dos terminales, y tenemos que ver qué resistencia equivalente hay entre estas dos terminales. Y después tenemos que analizar estas dos terminales y ver qué resistencia equivalente veríamos entre estas dos terminales. Entonces son dos partes. Vamos a comenzar con la primera, que sería analizando el circuito para las terminales A y B. Muy bien, vamos a ver qué pasa entre estas dos terminales. Al analizar A y B, entonces nos desentendemos de la terminal C. Asumimos que la terminal C no existe y vamos a ver qué pasa. Entonces tenemos la terminal A por aquí. Tenemos una resistencia de 10 ohms. Tenemos acá otra resistencia de 10 ohms. Luego por aquí otra de 10, otra de 10, aquí tenemos B, y nos quedaría algo de esa manera, ¿verdad? Entre A y B. Nos desentendemos de la terminal C. Ahora, empecemos a ver qué resistencias podemos reducir ahí. Vean que estas dos resistencias están en serie. Estas dos resistencias de acá también están en serie y estas dos de acá están en paralelo. Y cada resistencia ahí vale 10 ohms, ¿verdad?
Perfecto. Y esta también vale 10 ohms. Entonces vamos a ir resolviendo esas que ya tenemos y vamos a irles dando nombre, ¿verdad? Igual. Esta va a ser, digamos, R equivalente 1, esta va a ser R equivalente 2 y esta va a ser R equivalente 3. Entonces, la R equivalente 1 sería 10 ohms más 10 ohms. O sea, 20 ohms. Dos resistencias de 10 ohms en serie. Aquella de allá, R equivalente 2. Otra vez 10 ohms más 10 ohms. Entonces, 20 ohms. Y la resistencia equivalente 3 es 10 ohms en paralelo con 10 ohms. O sea, el producto sobre la suma, 100 entre 20. La R equivalente 3 es de 5 ohms. Cuando nosotros tenemos dos resistencias en paralelo que tienen el mismo valor, su equivalente en paralelo es la mitad de cualquiera de ellas. Ok, entonces ya tenemos eso. Y vamos a redibujar el circuito a ver cómo nos va quedando. Entonces tendríamos A por aquí, resistencia de 10. Ahora aquí nos aparece una única resistencia, que es estas dos que están en serie. Luego nos aparece el equivalente del paralelo que resolvimos. Aquí estaría B. Luego por acá está la que está, la de 10 ohms que está abajo, y aquí nos queda una sola. Bueno, nos quedaría algo de esa manera. Noten que ahora las tres resistencias del fondo, estas de acá, están en serie, ¿verdad? Y esa sería la R equivalente 4. Luego esa serie me va a quedar en paralelo con R equivalente 1 y al final esa resistencia resultante me queda en serie con la 10 de arriba. Entonces la R equivalente 4 sería R equivalente 2 más R equivalente 3 más 10 ohms. R equivalente 2 me dio de 20. R equivalente 3 me dio de 5 ohms y 10 ohms que tengo por ahí abajo. Entonces R equivalente 4 sería de 35 ohms. Ya tenemos la R equivalente 4 y vamos a redibujar el circuito. Entonces nos quedaría de esa manera y vean que R equivalente 1 y R equivalente 4 están en paralelo. Al resultado le vamos a llamar R equivalente 5.
sea, el producto sobre la suma es el resultado. R equivalente a 1 nos dio de 20 ohms, en paralelo con 35 ohms. El producto sobre la suma sería el resultado. Voy a poner la R equivalente 5 por aquí. Sería 20 por 35 entre 20 más 35. $12.7. $12,7 ohms. Esa es la resistencia equivalente 5. Redibujamos el circuito y van a ver que nos queda en serie con 10. Por lo tanto, la resistencia total será la suma de ambas. Entonces la R equivalente digamos total entre A y B serían 10 más la resistencia equivalente 5 noten que la resistencia equivalente total entre A y B sería de 22,7 ohms en este caso. Entonces vean que es una reducción pues normal, solo que nos olvidamos de la terminal C y empezamos a reducir todo lo demás que existe entre las terminales A y B, que fue la que nos pidieron en la primera parte. Entonces ya tenemos la resistencia equivalente total entre A y B, que es de 22,7 ohms. Ahora vamos entonces a ver qué ocurre cuando analizamos entre las terminales B y C. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos ahora entonces a ver qué pasa entre las terminales B y C. Por lo tanto, nos olvidamos de la terminal A. Entonces, R equivalente vista entre B y C. Entonces vamos a redibujar el circuito a ver cómo nos queda. Entonces nos quedaría esta terminal al aire porque ya ven, A no nos interesa. Luego aquí tendríamos otra resistencia de 10 y bajamos y hay una resistencia de 10 también, y aquí hay dos en paralelo. B la podemos extender ahora hacia abajo. Y nos quedaría el circuito más o menos de esta forma. Ok, la terminal A ya desapareció. Ya no nos interesa la terminal A. Por lo tanto, al quitar nosotros la terminal A,
se va también esta resistencia de 10 ohms, porque esta resistencia de 10 ohms está conectada al aire. Entonces, si ya no está conectada a nada, esa resistencia desaparece. Entonces nos tenemos que olvidar de esa resistencia. Y veamos qué más hay por ahí. Estas resistencias siguen estando en serie. Estas también están en serie. Y estas están en paralelo. Eso no ha cambiado. Entonces podemos encontrar esos valores y luego vamos viendo qué resistencia nos queda entre B y C. Esta es de 10 ohms, ¿verdad? Y nos olvidamos de esta resistencia de acá. Desaparece de nuestro análisis porque una de sus terminales quedó conectada al aire, porque A ya no es una terminal de interés. En este caso sí funcionaba en el primer caso porque A era una terminal de interés, entonces veíamos la resistencia entre las dos terminales, pero en este caso ya no. Ok, entonces esta es nuevamente R equivalente 1, R equivalente 2 y R equivalente 3, que son las mismas del análisis anterior. Entonces se tiene que R equivalente 1 es 20 ohms, R equivalente 2 habíamos dicho que era 20 ohms, y luego la R equivalente 3 habíamos dicho que era de 5 ohms. Dos resistencias de igual valor en paralelo, la mitad de alguna de ellas. Y el circuito ahora nos queda de esta manera. Nos estaría quedando de esta manera. Aquí está B, aquí está C. Esto vale 10 ohms. Esta sería R equivalente 1. Esta sería R equivalente 2. Y esta de acá es R equivalente 3. ¿Cierto? Entonces tenemos una serie entre esas tres resistencias que nos va a quedar luego en paralelo con la de 10 ohms. Entonces a esta le vamos a llamar R equivalente 4. Y la R equivalente 4 es R equivalente 1 más R equivalente 2 más R equivalente 3, es decir, la R equivalente 4 serían 20 más 20 más 5 ohms. Entonces R equivalente 4 serían 45 ohms. Y esos 45 ohms me van a quedar en paralelo con los 10 ohms que tengo aquí abajo. Entonces redibujo el circuito. Lo pueden redibujar así acostado o lo pueden poner de esta otra manera si ustedes quieren.
¿verdad? También lo podemos dibujar de esa otra manera, le damos vuelta. Y vean que entonces la resistencia total sería el paralelo de esas dos. Y esa sería ya la resistencia equivalente total. Entonces, la R equivalente total es el paralelo de 10 con R equivalente 4. Como son solo dos resistencias, podemos resolver como el producto sobre la suma. Entonces sería 450 entre 55. Producto sobre la suma. 450 entre 55. 8,18 ohms. Y ya la tenemos. Entonces, nuestra R equivalente total entre B y C es de 8,18 ohms. Son diferentes, es normal que dé diferente, pueden dar igual también dependiendo de la topología, pero en este caso, dada la topología, los valores de resistencia equivalente vistos entre A y B tienen un valor de 22,7 ohms y visto entre B y C tiene un valor de 8,18 ohms por la forma en la que están conectadas. Pero entonces es importante acomodar el circuito para las terminales que a uno le están solicitando, eliminar las terminales que a uno no le están solicitando y revisar que si hay alguna resistencia que quedó con alguna terminal al aire, porque alguna terminal de interés ya no nos interesa en el análisis, entonces la quitamos, ¿verdad? Porque por esa resistencia no fluiría ninguna corriente en el caso de que nosotros conectemos, digamos, algo entre B y C, digamos una fuente. Conectamos una fuente entre B y C, no habría flujo de corriente por la resistencia que quedó al aire, tampoco habría tensión y por lo tanto esa resistencia estaría nada más que de adorno ahí, la podemos quitar. Perfecto, eso sería entonces el segundo ejercicio. Vamos a ver otro ejercicio. Muy bien, vamos a comenzar ahora con el ejercicio 3, donde lo que tenemos es un ejercicio de diseño. Vean que aquí dice: diseñe los valores del circuito para que la tensión en R4 sea de 3 volts y la corriente por R4 de 10 miliamperes. En un problema de diseño nosotros tenemos prácticamente total libertad para definir nosotros mismos cualquier valor que el problema no nos esté limitando o que no nos esté indicando. Dos cosas tenemos que tener en cuenta cuando nosotros resolvemos un problema de diseño, y esto va a ser de mucha utilidad para cuando tengamos los retos de diseño en el curso. Hay que cumplir con dos cosas. La primera, con las especificaciones de diseño que el problema nos está indicando, y con la otra cosa que tenemos que cumplir, por supuesto, es con las leyes de Kirchhoff y con las leyes que hemos visto hasta el momento, leyes de Kirchhoff y ley de Ohm. Fuera de ahí, nosotros tenemos libertad para definir otras variables que el problema no nos está indicando o que nosotros queramos decidir a nuestro propio gusto, básicamente. Entonces, nos están pidiendo que en la resistencia R4 tiene que aparecer una tensión de 3 volts y tiene que circular una corriente de 10 miliamperes en este circuito. Entonces tenemos que definir todos los demás valores. La tensión en R4
yo le voy a dar esta polaridad y a la corriente por R4 yo le voy a dar esa dirección. ¿Ok? Entonces tenemos que encontrar todos los valores del circuito para que eso que nos dijeron se cumpla. Estas que están acá son las especificaciones del diseño. Y nuestros valores tienen que ser calculados para que esas especificaciones se cumplan. Entonces vean que en R4 tenemos el valor de la tensión que nos piden y el valor de la corriente, por lo que si aplicamos ley de Ohm encontraríamos el valor de R4. Entonces tendríamos que R4 sería la tensión en R4 dividida entre la corriente que fluye por R4 y según los valores que tenemos sería 3 entre 10 miliamperes, por lo que es lo mismo 3 entre 0,01 amperes, ¿verdad? Entonces R4 tendría un valor de, vamos a ver, sería 3 entre 0,01, 300 ohms. R4 son 300 ohms. Ok, ya tenemos el primer valor resistivo. Ahora bien, tenemos que continuar. Vean que la corriente por R4 fluye de igual manera por R3 y por R5 porque están en serie. Entonces, por ellas también fluye la corriente I por R4. Ahora, lo que no tenemos es la tensión en esas resistencias. No sabemos cuánto es V en R3, ni tampoco sabemos cuánto es V en R5. Sin embargo, los valores de estas tensiones no me van a afectar o no deberían de afectar las especificaciones de diseño que me están pidiendo. Por lo tanto, y como el problema tampoco me está hablando nada de qué tensión tiene que haber en R3 o qué tensión tiene que haber en R5, pues yo puedo decidir esos valores. ¿Ok? Yo los puedo decidir en cualquier valor que yo pues quiera tener ahí. Entonces, V en R3 y V en R4 no están especificadas. Por lo que se pueden seleccionar a gusto. En este caso, ¿verdad? No tenemos ninguna otra información que nos permita a nosotros saber cuánta tensión necesita aparecer en esas dos resistencias. Entonces yo voy a mantener valores similares a la tensión que me dieron, que era la tensión en R3, y voy a asumir que V en R3 es, digamos, de 5 volts y V en R5 es, digamos, de, no sé, 4 volts. Los estoy asumiendo. Yo los estoy seleccionando. Se me ocurrieron esos valores. Tampoco es que les voy a dar valores de 100 volts a una y de 200 volts a la otra, porque si no ocuparía una fuente enorme de este lado. Entonces, para mantener un valor relativamente pequeño en la fuente VA, que es al final la que va a aportar toda la energía al circuito, pues yo voy a definir esos valores.
¿Ok? Entonces son valores que están seleccionados por el diseñador o por la diseñadora del circuito. Perfecto, entonces si tengo tensión y yo conozco las corrientes que fluyen por ellas, entonces encuentro los valores utilizando nuevamente ley de Ohm. Entonces uso ley de Ohm y digo que R3 tiene que ser la tensión en R3 dividida entre la corriente por R4, que es la misma corriente que fluye por ella. Bueno, podemos ponerla ahí por R3, pero ya sabemos que esto es I por R4. Por ella fluye la I por R4. La tensión sería entonces de 5 volts, que fue lo que yo decidí, entre la corriente I por R4, que es de 0.01 amperes. Es la misma corriente que fluye por R4. R3 tendría que ser entonces de 500 ohms. Ok, y aquí ya tengo otro valor para mi circuito. Y hago lo mismo con la R5. R5 sería la tensión en R5 dividida entre la corriente por R5, pero la corriente por R5 es la misma corriente por R4. Por lo tanto, R5 vendría siendo de 4 volts entre 0.01 amperes. Por lo que R4 tendría que ser una resistencia de 400 ohms para yo poder tener una tensión de 4 volts en ella. Ok, ya tenemos 3 de los 6 valores que ocupamos en el circuito. Vamos a continuar. Ahora tenemos que pensar en R2. ¿Qué pasa con R2? ¿Qué corriente fluye por R2? No sé. Por R2 no sé qué corriente fluye, pero yo voy a decir que fluye hacia abajo. Ok, la I por R2. ¿Y qué tensión aparece en R2? ¿Será que esa tensión la puedo seleccionar yo también así a gusto? ¿O será que tengo que tener en cuenta algo más? Bueno, veamos la posición en la que está conectada R2. R2 forma parte de esta trayectoria cerrada, de esa malla. La tensión en R2, por ley de tensiones de Kirchhoff, tiene que ser igual a la suma de estas 3 tensiones que están del lado derecho. Ahí sí no podemos inventar la tensión en R2 porque no se cumpliría la ley de tensiones de Kirchhoff. Si nosotros inventamos cualquier valor, puede ser que ese valor haga que no se cumpla la ley de tensiones de Kirchhoff. Por lo tanto, estaríamos violentando esa ley. Por lo tanto, la tensión en R2 yo la voy a encontrar aplicando ley de tensiones de Kirchhoff a esta trayectoria de acá. Esta trayectoria le voy a llamar 2, es una malla, ¿verdad? Entonces, V en R2 debe cumplir con la ley de tensiones de Kirchhoff en la trayectoria 2. Por lo tanto, aplicamos ley de tensiones de Kirchhoff. Yo voy a partir de este punto y me muevo en esta dirección. Entonces tendría menos la tensión en R2 más la tensión en R3 más la tensión en R4 más la tensión en R5, y eso es igual a 0. ¿Ok? Y de aquí me interesa despejar la tensión en R2, que sería la tensión en R3 más la tensión en R4 más la tensión en R5. Entonces,
ya estas tensiones las tengo, ¿verdad? Calculo la tensión en R2. En R3 yo dije que habían 5 volts. En R4 me pidieron 3 volts. Y en R5 yo dije que habían 4 volts. Entonces la tensión en R2 sería de 5 más 3, 8 y 4, 12 volts. Ok, perfecto. Ya tengo la tensión en R2. ¿Puedo calcular la resistencia R2? No, porque todavía no tengo mi corriente en R2. Ok, entonces aquí yo voy a tener que hacer algo con esa corriente en R2. ¿Me están dando alguna otra consideración de diseño? No, en el problema no se habla nada de la resistencia R2. Ya sabemos que en ella tiene que haber una tensión de 12 volts, eso sí, pero no me están diciendo nada de la corriente, por lo tanto yo puedo asumir el valor de la corriente. Pero yo me voy a dar un diseño, una condición de diseño adicional. Yo mismo me la voy a dar. Yo voy a decir que sea la potencia en R2 menor que 0,5 watts. Yo me voy a inventar ese criterio de diseño. Yo quiero que en R2 no haya una disipación de potencia mayor que 0,5 watts. Entonces digamos, sea la potencia en R2 igual a 0,3 watts. ¿Ok? Para que no es, si yo la pongo en 0,5 watts, la pongo en el puro límite de disipación de potencia. Por lo tanto, esa resistencia se va a calentar mucho. Entonces yo voy a bajar un poquito el límite y voy a decir que en R2 va a haber una disipación de potencia de 0,3 watts. Entonces, yo digo que potencia es igual a V por I. Vamos a ver. Potencia en R2 es igual a la tensión en R2 por la corriente I por R2. Entonces, la corriente I por R2 es la potencia en R2 dividida entre la tensión de R2. Yo voy a decir que la potencia en R2 es de 0,3 watts y divido entre mi tensión, que tiene que ser de 12 volts. Por lo tanto, la I por R2 vendría siendo de 0,3 watts entre 12. 25 miliamperes. Ok. Entonces, con el diseño, con la condición de diseño que yo me inventé para R2, encontré la corriente por R2. Y esa es la corriente que yo necesito en R2 para que la potencia que ella disipe sea de 0,3 watts. Listo. Entonces, ahora sí puedo calcular la R2 porque ya tengo tensión y tengo corriente. Entonces la R2 serían 12 volts entre 0,025 amperes. Y entonces sería una resistencia de 480 ohms. ...480 ohms tendría que ser la resistencia R2.
Ok, ya casi termino. Me falta R1 y me falta VA. Ok, continuando con el diseño, ya aquí tengo los valores que hemos encontrado hasta el momento para los demás resistores. Nos falta calcular R1 y nos falta encontrar VA. ¿De acuerdo? Entonces, para conocer yo quién es R1, yo necesito conocer la corriente que fluye por R1 y necesito conocer su tensión. Yo voy a decir que la corriente por R1 fluye en esta dirección. Y le voy a llamar IA porque es la misma corriente que estaría entregando la fuente VA. Dada la dirección de la corriente, yo defino la tensión en R1 con esta polaridad, pero no conozco ninguna de las dos por el momento. Tampoco conozco VA, por lo tanto yo no puedo definir una ley de tensiones de Kirchhoff en esta trayectoria o en esta malla, porque no conozco VA y no conozco la tensión en R1. La única que conozco es la tensión en R2, que habíamos dicho que era de 12 volts. Sin embargo, noten lo siguiente. Yo aquí tengo un nodo, y a ese nodo yo le voy a llamar el nodo A. En un nodo se tiene que cumplir la ley de corrientes de Kirchhoff, es decir, la corriente que entra tiene que ser igual a la corriente que sale. En el nodo A yo conozco la corriente que sale I por R4, que nos habían dicho que era de 10 miliamperes, y ya conozco la corriente I por R2, que nosotros la definimos en 25 miliamperes. Por lo tanto, deberíamos de tener los ingredientes suficientes para saber qué corriente tiene que ingresar, que es la corriente IA. Entonces vamos a aplicar ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo A. Y vamos a ver qué obtenemos. La corriente A ingresa menos IA, sale la corriente por R2 más I por R2 y sale la corriente por R4. Y esa suma me tiene que dar 0. Entonces vean que el valor de IA yo lo puedo despejar y sería la corriente por R2 más la corriente por R4. Quiere decir que el valor de IA yo no lo puedo inventar, porque si yo lo invento no voy a estar cumpliendo con la ley de corrientes de Kirchhoff en ese nodo A. Por lo tanto, tengo que calcularlo. Entonces IA sería la corriente por R2, 25 miliamperes, más la corriente por R4, que habíamos dicho, nos habían pedido que fuera de 10 miliamperes. Entonces la corriente IA sería de 35 miliamperes. Y al ser positiva, pues va en la dirección que yo le di. Ya tenemos la corriente IA, y esa corriente IA es la misma que pasa por la resistencia R1. Ahora nos queda definir su tensión. Entonces, no hay ningún otro criterio de diseño que nos esté diciendo cuánta tensión tiene que haber en R1 o cuánta potencia debe disipar R1. No sabemos. Entonces nosotros podemos decidir el valor de la tensión en R1 o podemos decidir el valor de la tensión VA en cualquier valor que nosotros queramos. Digamos que yo quiero una fuente de alimentación de 15 volts. Tiene que ser una tensión superior a la suma de la tensión en R2 más la tensión en R1, ¿verdad? Ese es la única limitante de diseño para el valor de VA. Entonces yo puedo tomar un valor de VA y defino el valor de la tensión en R1, o puedo definir la tensión en R1 y después calculo VA. De cualquiera de las dos formas nos va a funcionar.
Ok, entonces note que VA tiene que ser mayor a V en R1 más V en R2. Entonces podemos definir, digamos, un valor para V en R1, podemos darnos un valor para VA. Yo voy a definir un valor para VA y a partir de VA voy a encontrar V en R1. Entonces sea VA, digamos, 15 volts. 15 volts es mayor que 12 más 12, que es la tensión en R2, más un cierto valor positivo para VR1. Yo voy a decir que vale 15. Entonces, si VA vale 15 volts, porque yo lo estoy definiendo de esa manera, puedo aplicar ley de tensiones de Kirchhoff en la malla 1 y despejo el valor de la tensión en R1. La trayectoria 1 yo tendría menos VA más la tensión en R1 más la tensión en R2, y eso es igual a 0. Por lo tanto, despejo para V en R1, que tiene que ser entonces VA menos la tensión en R2. Para que VA sea positivo, yo necesito que R2 sea menor que VA. Por lo tanto, que VA sea mayor que R2. ¿Ok? Que la tensión en R2. Yo la definí en 15. Entonces, ¿cuánto nos da la tensión en R1? Nos daría 15 volts menos 12 volts, que es lo que nosotros asumimos para lo que nosotros obtuvimos para la tensión en R2. Por lo tanto, la tensión en R1 vendrían siendo 3 volts. Esa sería la tensión que yo vería en R1. Por lo tanto, ya podemos encontrar R1 porque tenemos su tensión y tenemos su corriente. La corriente en R1 es IA, por lo tanto, su valor resistivo serían los 3 volts divididos entre IA, que nos dio de 35 miliamperes. Sería una corriente de 0,035 amperes. Y R1 sería entonces ¿de cuánto? De 3 dividido entre 0,035, 85.7 ohms. Muy bien. Y aquí tendríamos el valor de R1. Por lo tanto, R1 es igual a 37,5 ohms. Su tensión es de 3 volts y su corriente es de 35 miliamperes. Entonces, ya aquí tendríamos el circuito diseñado. Ya tenemos los valores para todos los elementos y tenemos la tensión VA. De tal manera que podríamos hacer una tabla, como habíamos hecho en los primeros ejemplos, donde mostramos todas las variables eléctricas en todos los elementos.
tensión, corriente y potencia. Potencia entregada o potencia absorbida. Y ya con eso terminaríamos entonces el ejercicio y se puede incluso simular para entonces verificar que las especificaciones que a nosotros nos pidieron se cumplen en nuestro circuito, en nuestro diseño. Entonces vean que un problema de diseño tiene bastantes más grados de libertad, ¿verdad? Nosotros podemos definir muchos de los valores siempre y cuando estemos cumpliendo con las leyes de Kirchhoff, con la ley de Ohm y con las especificaciones que nos piden para el diseño, ¿de acuerdo? Entonces, esto lo vamos a tener muy en cuenta para cuando trabajemos también los retos de diseño. Vamos a hacer un último ejemplo, un último ejercicio para esta clase. Perfecto, vamos a completar entonces la clase de hoy con este cuarto ejercicio, donde nos dicen que la corriente a través de un elemento eléctrico se observa en esta gráfica. Y nos piden determinar la carga que ha fluido desde t igual 0 segundos hasta t igual 3 segundos. En esta gráfica estamos viendo la corriente del elemento contra el tiempo. Es decir, esto que estamos viendo aquí es I de t, es una función, le voy a llamar I minúscula de t, es una función del tiempo. ¿Ok? Y vean que la corriente está cambiando con respecto al tiempo. El tiempo vendría desde 0 segundos hasta 5 segundos y en ese lapso de tiempo la corriente pasa de 10 amperes a 0 amperes. ¿Ok? Entonces, ¿qué sabemos nosotros? Nosotros sabemos que la corriente I es igual a la derivada de la carga con respecto al tiempo. Es la razón de cambio de la carga con respecto al tiempo. Eso es la corriente. Por lo tanto, si yo integro a ambos lados, podría encontrar la carga. Yo podría decir que la integral de I, digamos de t, sería igual a la integral de la derivada de la carga con respecto al tiempo de t. Se me cancelan los diferenciales de tiempo y me quedaría que la integral de la carga sería la integral de dq sería igual a la integral de I de t de t. Por tanto, la carga sería igual a la integral desde un tiempo inicial hasta un tiempo final de la función I de t de t. Yo lo que tengo es I de t y ando buscando la carga. Por lo tanto, me sirve esta expresión que tengo aquí. Ahora, mi tiempo inicial sería de 0 segundos, mi tiempo final sería de 3 segundos. Entonces tengo que integrar la función desde 0 hasta 3 segundos para encontrar la carga. Entonces en mi caso la carga sería la integral desde 0 segundos hasta 3 segundos de I de t dt. Pero ahora yo me fijo que mi función I de t está definida por segmentos, ¿verdad? Desde 0 a 1 segundo tiene un valor, desde 1 segundo hasta 4 segundos tiene otro valor, de 1 a 2 segundos tiene un valor ahí que varía como con una rampa negativa, una función lineal decreciente. Entonces yo voy a separar mi integral en varias partes para poder entonces integrar la función correctamente. Yo tendría, bueno, vamos a separar I de t. Entonces, ¿qué me quedaría? Me quedaría que la carga sería igual a la integral primero desde 0 a 1, desde 0 a 1 segundos. ¿Y cuánto vale la función I de t? Entre 0 y 1 segundo vale 10 amperes.
Entonces sería de 10 por dt, más la integral desde 1 a 2 segundos, de 1 a 2 segundos, y ahí la función vale, no sé porque está cambiando, vale, yo le voy a llamar IL le voy a llamar IX de t. Tengo que ir a buscar quién es IX de t en un momentito. Y luego, entre 1 segundo, entre 2 segundos y 3 segundos, que es el límite que me piden, mi función o mi corriente es constante y es de 5 amperes. Entonces sería de 5 por el dt. Y esa sería mi carga. Ahora lo que ocupo ir a buscar es quién es esta función de acá, que es este pedacillo de función entre 1 y 2 segundos que está variando de manera lineal decreciente. Entonces vamos a ir a buscar esa función para entonces también poderla integrar. ¿Quién sería esa función? Vamos a ver. Función IX de t. ¿Quién será? Bueno, yo sé que hay dos puntos acá. ¿Ok? Que esa recta pasa por dos puntos. El primer punto sería el punto 1 en t, 10 en corriente, y este otro punto sería 2 en t, 5 en corriente. Por lo tanto tengo Y2, Y1, X2 y X1. Entonces la pendiente sería Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. Y2 en este caso sería de 5 menos Y1 que es 10. Me va a dar negativa. Está bien porque es decreciente. X2 es 2 segundos y X1 es 1 segundo. Entonces esto sería menos 5 entre 1. La pendiente de esa recta es de menos 5. Ok. Y ahora tenemos que ir a buscar el corte con el eje Y, ¿verdad? Perfecto, entonces, ¿qué hacemos? Vamos a suponer que la función en este tramo es una función lineal de la forma mt más b, donde t es el eje horizontal y la corriente es el eje vertical. Entonces sería I igual a mt más b. Bueno, si le estoy llamando I, aquí tendría que usar, para que sea concordante, aquí tendría que decir entonces I2 menos I1 entre T2 menos T1, ¿verdad? Porque T es el eje horizontal y corriente es el eje vertical, para que coincida entonces con aquel de allá, con aquella notación que estamos usando arriba. Entonces definimos un par ordenado. En el punto, digamos el de arriba, que es 1,10, 1 en T, 10 en corriente. Entonces yo tendría que 10 es igual a menos 5 por 1 más B. Entonces tendría que 10 es igual a menos 5 más B, y B es entonces 10 más 5, y B es igual a 15.
Entonces esta función corta al eje de la corriente en y igual a, o en y igual a 15. Entonces ya está, tenemos que ix de t sería menos 5t más 15. De tal manera que entonces ya podemos proceder a encontrar la carga. La carga sería entonces Q igual a la integral desde 0 a 1 de 10 de t más la integral desde 1 a 2 de menos 5t más 15 de t más la integral desde 2 a 3 de 5 de t. Ok, entonces ¿quién sería Q? Q sería igual, la primera integral sería 10t evaluada entre 0 y 1. La segunda integral la podemos partir, ¿verdad? La podemos partir y podemos decir menos la integral menos 5 por la integral desde 1 a 2 de t más 15 integral desde 1 a 2 de dt más 5t evaluado entre 2 y 3 segundos. Ok, entonces vamos a completar esa integral. Ok, entonces la carga en el elemento sería 10 por t evaluado desde 0 a 1 menos 5 por la integral de t, que sería t a la 2 entre 2 evaluado desde 1 a 2 más 15 por t evaluado desde 1 a 2, que es la integral desde t, más 5t evaluado desde 2 a 3. Entonces esto sería 10 por 1 menos 0 menos 5 por, cuando t vale 2, esto sería 4, vamos a ver, 2 a la 2 es 4, medios es 2, menos, cuando t vale 1 sería 1 medio, más 15 por 2 menos 1, más 5 por 3 menos 2. Entonces la carga sería 10 multiplicado por 1 menos 5 multiplicado por 2 sería como un denominador 2, 4 menos 1 sería 3 medios, ¿verdad? Más 15 multiplicado por 1 más 5 multiplicado por 1 también. Entonces aquí tendríamos que la carga sería igual a 10 menos 5 por 3 medios más 15 más 5. Sería 10 más 15 son 25, más 5 son 30, menos 15 medios.
Entonces 30 menos 15 medios vendrían siendo 22,5 coulombs. Ok. Y aquí tenemos entonces la carga que ha pasado por el elemento desde t igual 0 hasta 3 segundos. ¿De acuerdo? Y con esto entonces terminamos la clase de hoy. Cualquier duda ustedes me consultan. Recuerden hacer práctica adicional con los ejercicios del libro y con los ejercicios recomendados. Y nos estaríamos viendo entonces en un próximo video. Muchas gracias.